dudas que podemos tener. Así es que bienvenido, hermano Vladimir, y el tiempo es todo suyo. Bien, estimados hermanos, pasa a ustedes. Gracias, hermanos, por la invitación. Dios nuevamente me da el privilegio de estar con ustedes. Decirles que este es un tema que poco se ha hablado en la iglesia y que no hay en sí, señalo ya esto, hermanos, que no hay una postura en sí bien definida, porque hemos hablado o se ha hablado en la iglesia de las 7 plagas postreras y aún de los 7 sellos, pero en particular de este último sello, hermanos, que va a ser abierto, porque si es un sello, es algo que en un determinado momento eso se va a romper. Entonces, ese sello, dentro de ese sello, que es el 7º sello, pues precisamente están contenidas el toque de 7 trompetas, que son 7 ángeles que cada uno pues tiene una trompeta en particular. Y cada uno también tiene por decirlo así, un sonido en particular o una definición en particular. Es probable, hermanos, que en algunos puntos no vayamos a coincidir. Sin embargo, si hubiese algo que no quedemos muy llenos, pues en un futuro podemos seguir estudiando, porque es un tema, de veras se los digo, hermanos, bastante difícil. Es muy delicado y, como decía al principio, poco se habla de las 7 trompetas, hermanos. Pero en esta oportunidad pues vamos con la ayuda de Dios, hermanos, vamos a estudiar. Y le decía a nuestra hermana Reinita que vamos a ver si desglosamos este tema en 2 partes. Ahora vamos a ver la primera parte. Vamos a ver solamente 4 trompetas, hermano, porque es un tema muy extenso. Hay mucho de qué hablar, mucho de qué opinar. Y las otras 3 trompetas, que son los 3 últimos, y que de hecho el ángel dice que son 3 ayes, y cada trompeta es un ay. Entonces vamos a necesitar bastante tiempo para poder desglosar las últimas 3 trompetas. Y en otra oportunidad, cuando nuestros hermanos puedan agendar, ellos nos van a informar en qué momento pues podemos compartir la segunda parte de este tema, hermanos. Bueno, entonces comenzamos. Ya nuestro hermano oraba, ya pedía la bendición. Ahora pues ya contamos con esa bendición y esa disposición del Espíritu de Dios, que yo sé que en este momento ese Espíritu nos va a abrazar a todos y todos vamos a estar muy atentos para poder aprender de la palabra de Dios, porque de eso se trata, ¿verdad? Muy bien. Les decía entonces, hermanos, que el 7º sello, dentro de ese 7º sello están contenidos las 7 trompetas. Voy a ir específicamente ya a lo que es las trompetas, pero me gustaría primero que analicemos qué significa eso de los toques de trompeta. Fíjense que en el antiguo tiempo, el toque permítanme un momento, hermanos, quiero arreglar esto, que ya se me movió un poquito. En el antiguo tiempo, hermanos, fíjense que se utilizaban los toques para hablar, dicen. ¿Cómo? En el antiguo tiempo, les decía, hermanos, se utilizaban los toques de trompeta para hacer el llamado al pueblo, o para llamar incluso a algunos líderes del pueblo de Israel. Pero fíjense que al entrar a la consideración, hermanos, de las 7 trompetas definidas acá en Apocalipsis capítulo 8, porque ahí está este tema, el profeta Jeremías, que es uno de los profetas muy importantes dentro de la Sagrada Escritura, nos habla respecto al significado de las trompetas. Ustedes pueden leerlo ahí en lo que dice Jeremías capítulo 4, versículo 19. Y dice de la siguiente manera, miren, dice así: mis entrañas, dice el profeta, mis entrañas, está con un sentido de admiración. Me duelen las telas de mi corazón, dice el profeta. Mi corazón ruge dentro de mí, no callaré, porque voz de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Entonces, según la definición, hermanos, del profeta
Jeremías, el toque o el sonido de una trompeta está significando un pregón de guerra, hermanos, un pregón de guerra. En este caso, hermanos, podemos decir también que es un presagio de destrucción y guerra. Es una desolación también, es un abatimiento. Entonces, cuando se escucha el sonido de una trompeta, eso está significando ya sea guerra, ya sea destrucción, ya sea desolamiento o abatimiento o angustia, podríamos decir, hermanos. Ahora, una trompeta, hermanos, es un instrumento, lógicamente es un instrumento de viento. Y para que una trompeta produzca sonido, lógicamente es menester aplicarle viento, ¿verdad? Aplicarle viento a través de la misma, ¿verdad? Ahora, este término viento, incluso hermanos, en profecía, en términos proféticos, también tiene un simbolismo. Y ese viento está significando violencia, significa destrucción también, o significa guerra. ¿De acuerdo, hermanos? Espero que vayamos poniendo mucha atención en estos elementos que son bien importantes para poder ir entendiéndole al tema. Repito, el viento que se le aplica a una trompeta, eso también, en términos proféticos, la palabra viento está significando eso, violencia, destrucción o guerra. Quiero decirles, hermanos, para los que van a estar pendientes, los que están pendientes ahorita, no voy a proyectar el tema, hermanos, porque siento que nos distraemos un poquito. Yo soy un poco más dado a hablar de los temas, porque a veces cuando vamos viendo las presentaciones nos distraemos un poquito. Pero sí quiero decirles que cuando finalice el tema, es decir, cuando finalice la segunda parte, puedo compartir este tema con ustedes. Yo se lo haría llegar a la directiva de evangelismo, a nuestra hermana Reina, y ella pues puede compartirlo con todos cuando ya finalicemos por completo el estudio. Ahora, dice también, hermanos, o lo que les quiero decir, que a través del toque de las 7 trompetas, Dios, hermanos, está principiando a manifestar su ira final. Eso es lo que trae el toque de esta trompeta, el anuncio de la ira final de nuestro Dios sobre, lógicamente, la humanidad. Recordemos, hermanos, que la visión también que está contemplando acá el apóstol Juan, al romperse el 6º sello, está concluyendo, cuando se dé el rompimiento del 6º sello, está concluyendo con la expresión, ahí lo dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 17, que es donde está el 7º sello. Y termina, hermanos, con esta expresión que dice de la siguiente manera: porque el gran día de su ira es venido. ¿Y quién podrá estar firme? En otras versiones dice, ¿quién podrá estar de pie o quién quedará de pie? Muy bien, entonces ahí estamos. No sé si hemos entendido hasta acá qué significa las trompetas y el sello, lo que contiene este 7º sello. Fíjense que es bien interesante porque hablando de los sellos, los primeros 4 sellos, hermanos, según yo lo he estudiado, hermanos, cada sello está involucrando un movimiento religioso hasta el 4º sello. Ya el 5º, el 7º y el 6º y el 7º sello ya están hablando de otras cosas, pero que lleva relación con lo que son los movimientos religiosos que han habido, que han existido en la tierra. Y no va a ser la excepción, hermanos, es el sonido de estas 7 trompetas también que van a sonar. Y que, como ya decía, hermanos, están significando el día de la ira de Dios. Pero ya vamos a ver de qué manera. Voy a estar, hermanos, dando algunas referencias y comentando algunas cosas que probablemente vamos a ir deduciendo y vamos a decir, esto quizás ahorita está pasando, o esto va a suceder, o falta que suceda. Usted mismo va a ir analizando, hermanos, si
si algunas cosas de las que yo voy a mencionar ya están dándose o todavía falta que se den. Bueno, iniciamos entonces el toque de la primera trompeta. Dice así, váyase usted a la escritura y busque Apocalipsis capítulo 8, versículo 7. Dice de la siguiente manera, y el primer ángel tocó la trompeta y fue hecho granizo y fuego mezclado con sangre, y fueron arrojados a la tierra, y la tercera parte de los árboles fue quemada, y quemóse toda la hierba verde. Vaya, miren hermanos, al tocar el primer ángel su trompeta, dice que hay dos elementos ahí, el granizo y fuego. Y aparte de eso, ahí se ve que hay una mezcla, un tercer elemento, y dice que es sangre. Es sangre. El granizo y el fuego, si nosotros analizamos bien, hermanos, han sido elementos que Dios siempre ha usado para castigar a los hombres durante la historia bíblica. Por ejemplo, en la antigüedad, hermanos, de hecho, la séptima plaga que se derramó, que se desarrolló en Egipto, hermanos, que está descrita allá en Éxodo capítulo 9, versículos 16 al 18, ahí el Señor, para castigar a los egipcios, utiliza granizo y fuego. Y el granizo y el fuego, en esta ocasión del toque de la primera trompeta, como ya decía, hermanos, tendrá un tercer elemento, y ese tercer elemento es la mezcla con la sangre, granizo, fuego y sangre. Esto, hermanos, está denotando que llevará no solamente dolor, no solamente angustia, sino que llevará consigo también la muerte. Porque la sangre, eso está significando, hermano, significa muerte. Así lo dice Ezequiel capítulo 38, versículos 21 al 23. Ahora, estos elementos fueron, dice ahí, que fueron arrojados. ¿A dónde, hermanos? Vamos a ver a dónde. Si están poniendo atención. ¿A dónde fueron arrojados estos elementos? El granizo, el fuego, mezclado con sangre. ¿A dónde fueron arrojados? Vamos a ver quién participa. ¿Qué se me hicieron? ¿Se fueron ya todos? Dice que a la tierra, hermano. A la tierra. Muy bien. ¿Cuál es su nombre, hermano? Rosa Alfaro. Hermana Rosa Alfaro. Gracias, hermana. Gracias. Vale. Entonces, estos elementos dice que fueron arrojados a la tierra, entonces. Y hay algo bien importante. Dice que la tercera parte de los árboles fue quemada. Y quemóse también toda la hierba verde. Entonces, hermanos, óigase bien. ¿Cuáles son? Si estos elementos son arrojados a la tierra, ¿cuáles van a ser las consecuencias? La tercera parte, dice, de los árboles va a ser quemada o fue quemada, así como también la hierba verde. Por ello surgen algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué es lo que fue afectado en esta ocasión? ¿O qué será afectado en esta ocasión? Pues quizás será que el reino vegetal, ¿verdad? Rápidamente nos lleva a pensar el reino vegetal, que si ese granizo, el fuego, es lanzado a la tercera parte de los árboles y a la hierba, entonces el reino vegetal será afectado. ¿O acaso, surge otra pregunta, o acaso los árboles y la hierba aquí mencionados son símbolo o representación de algo? Surge esa interrogante, es decir, para que ustedes me entiendan mejor, si esto fuera literal, si lo tomamos literal, entonces quiere decir que el reino vegetal en su tercera parte en el planeta sería afectado. Pero si esto lo tomamos en un sentido simbólico, en un sentido figurativo, hay que ver, hay que buscar qué interpretaciones le podemos dar a esto.
Pero quiero decirles, hermano, que la interpretación de la profecía, y ojo en lo que voy a decir, hay que tomar la interpretación de la profecía, hay que tomarla en cuenta que no todos los términos proféticos pueden tomarse como representación figurativa, así como tampoco todo puede tomarse en forma literal. Hay cosas figurativas, es decir, cuando digo figurativa me estoy refiriendo a cosas simbólicas o representativas, y también hay cosas literales. Entonces ahí tenemos que ir visualizando, viendo si realmente aquello cabe en el plano literal o pasa al plano simbólico, al plano figurativo. Ahora, si la acción entonces a desarrollarse al toque de la primera trompeta en forma literal, entonces estaría afectando, como dije, al reino vegetal. Con ello, entonces, lógicamente el Señor estaría afectando enormemente la ecología sobre la faz de la tierra. Y así dejaría a nuestro Dios sentir su poder sobre la humanidad que no le conoce o que no le quiere reconocer. Ahora, si los árboles y la tierra, hermanos, la tierra o la hierba, bien dicho, la hierba verde, que están mencionados acá en esta primera trompeta, son símbolo o representación de algo, entonces podríamos entender lo siguiente. ¿Qué significan los árboles? Si ya lo terminamos, si lo tomamos en un sentido figurativo. ¿Qué están significando? ¿Qué representan los árboles? Representan, óigase bien, hermanos, a los hombres o a hombres ilustres. Está representando a poderosos con toda su arrogancia, con toda su soberbia, con toda su vanidad, con todo su orgullo. Eso están representando. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque Daniel, capítulo 4, versículo 20 al versículo 22, así lo describe, hermanos. Y Ezequiel incluso también, capítulo 31, versículo 1 al 5. Mateo 3, versículo 7 al 10 también está representando a los árboles como hombres o líderes poderosos. ¿De acuerdo? Ahora, ese es en cuanto a los árboles, pero en cuanto a la hierba, está representando, simbolizando a la humanidad en su prosperidad temporal. Así lo podemos entender según lo que dice Isaías capítulo 40, versículo 6 y versículo 7, hermanos. La hierba, repito, estaría representando la humanidad en su prosperidad temporal. Es decir, vemos incluso ahora en día, en nuestro tiempo, cómo hay una sociedad, cómo hay una humanidad que está envuelta en una prosperidad temporal. Y ahí vemos cómo andamos afanados de aquí para allá, que no nos queda tiempo para esto, para lo otro, y todo mundo andamos como si fuésemos hormiguitas locas ahí buscando comida. Así está la humanidad. Así que, hermanos, el toque de la primera trompeta, ¿qué es lo que va a traer? Si lo llevamos al plano simbólico, ¿qué es lo que nos va a traer? Va a traer a la humanidad abatimiento y desolación de mucha gente, la cual será, hermanos, trastornada por su vanidad, por su orgullo, por la soberbia, por la indiferencia a las cosas del Señor. Así lo dice Isaías capítulo 2, versículo 11 hasta el versículo 13. Isaías también 40, versículo 8. Entonces, ¿qué va a traer el toque, el anuncio de esta primera trompeta, hermanos, que hace sonar el primer ángel? Va a traer abatimiento, hermanos, desolación, no solamente a los poderosos, no solamente a los hombres ilustres, sino que a todos aquellos hombres arrogantes que creen que en su poder, en su fortaleza humana, en su sociedad que los protege, su dinero,
¿Qué más puedo decir? Entonces, eso, el anuncio de esta primera trompeta va a traer abatimiento tanto a ellos como también a toda la humanidad. Mucha desolación en la gente. La gente estará trastornada. Incluso ya podemos ver eso, hermanos, cómo estamos en la humanidad, cómo está trastornada por su vanidad, hermanos. Y la vanidad, que es algo pasajero, que es algo no perecedero, o algo perecedero, más bien dicho, eso, hermanos, está llevando a que la gente, el hombre, la humanidad sea más orgulloso, más arrogante y que no sienta la necesidad de buscar a Dios. Estamos hoy por hoy, hermanos, envueltos en un mundo y en una sociedad en la que el hombre cada vez más está necesitando menos de Dios, porque está atormentada, trastornada, viviendo una vanidad tremenda, hermanos. Incluso hoy, hermanos, por la tarde veíamos un documental que está muy interesante y les aconsejo que ustedes los puedan ver en Netflix, que está hablando acerca de la tecnología, de cómo, hermanos, nos están programando la mente, cómo la humanidad, las familias enteras, nuestros hijos, están dependiendo tanto de un teléfono móvil y cómo ellos, las grandes industrias, los grandes poderosos, saben de nuestros gustos, conocen a través de los avatar que crean, cómo están visualizándonos, qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos, y cómo de alguna manera nosotros estamos tan inmersos en eso que no nos damos cuenta y estamos dejando el lado fraternal, el lado de compartir, que incluso el cuerpo genera endorfinas y hace que nuestro cuerpo esté más saludable, pero al estar alejado de los seres humanos, nuestro cuerpo deja de producir endorfina y eso hace que podamos hasta el día de hoy, hasta el momento, estar padeciendo mucho más enfermedades. Si ustedes se fijan, esto de haber estado encerrados en una pandemia y después haber terminado esto y que andamos usando mascarilla, ahora más que nunca se oye que la gente está padeciendo más. Porque la tecnología que nos mantiene inmersos, repito, nos está manteniendo alejada de nuestros seres queridos y de las demás personas. Entonces, ya está la gente inmersa, las personas están inmersas en una tremenda vanidad, una tremenda desolación. Pero bueno, más adelante voy a seguir hablando de esto. Esto prácticamente sería el toque de la primera trompeta, hermanos. Ahora voy a pasar al toque de la segunda trompeta. Y dice que el segundo ángel está, hermanos, en Apocalipsis capítulo 8, versículo 8 y versículo 9, el segundo toque o la segunda trompeta. El segundo ángel tocó la trompeta y como un grande monte ardiendo con fuego fue lanzado en la mar y la tercera parte de la mar se tornó en sangre. Bueno, y dice más, y murió la tercera parte de las criaturas que estaban en la mar, los cuales tenían vida, y la tercera parte de los navíos pereció. Muy bien. Al tocar entonces el ángel, la segunda trompeta, dice Juan que como un grande monte ardiendo con fuego, otra vez vemos el elemento fuego, pero ahora estamos visualizando un gran monte que viene y que trae esa peculiaridad que viene ardiendo, viene encendido y que es lanzado no a la tierra, sino que es lanzado al mar. Y aquí Juan está aplicando la expresión como ese término como lo que da a entender que no es un monte literal, hermanos. No es un monte literal, sino que es algo representativo o figurativo. Juan habla específicamente de una semejanza
simbólica. Al caer este gran monte ardiendo en fuego en el mar, se dice entonces que la tercera parte de la mar se tornó en sangre, y con ello, al tornarse en sangre, la tercera parte del mar trae muerte a la tercera parte de las criaturas que estaban en la mar, y que dice ahí, señala, enfatiza que tenían vida, así como también la tercera parte de los navíos pereció. Es decir, las embarcaciones, y sobre todo las embarcaciones que están a la orilla del mar, ¿verdad? La tercera parte son destruidos. Ahora, ¿qué es lo que puede significar entonces, hermanos, la acción que se describe bajo el toque de la segunda trompeta? Vamos a analizar los siguientes elementos. Por ejemplo, hermano, si las consecuencias del toque de esta trompetas fueran literales, hermanos, si los tomáramos en el plano literal, esto significaría, hermanos, que habría un gran desplazamiento de tierra hacia el mar. En otras palabras, habría un cataclismo, un cataclismo que ocurriría semejante ¿cómo podría decir? A una erupción volcánica, pero subterránea, que hará que una gran porción de las costas terrestres se puedan desplazar hacia el mar, haciendo esto pues que la tercera parte de las aguas se vean convertidas en sangre. Al matar con esta acción, hermanos, la tercera parte de las criaturas marítimas, destruyendo también la tercera parte de las embarcaciones del mar, mayormente las ancladas en diferentes puertos marítimos. Esto es lo que sucedería, hermanos, si este segundo toque de la trompeta lo tomáramos en un plano literal. Habría una destrucción, un cataclismo, y que consistiría en un desplazamiento enorme de tierra hacia el mar, ocasionando una erupción volcánica subterránea, de la cual emanaría gases, lava y tantas cosas que probablemente podría contaminar la tercera parte del mar, y todos los seres vivos del mar pues van a morir, por lo menos la tercera parte, y los que estén navegando en ese momento también. Esto, repito, si fuese en un plano literal, pero si fuese en un plano simbólico, hermanos, tenemos que analizar algunos aspectos, algunos términos. Como por ejemplo, está hablando ahí de monte. Y monte, hermanos, en términos proféticos, está representando a un reino. Representa un reino. Cuando en profecía decimos monte, nos estamos refiriendo a un reino. Así lo describe Jeremías capítulo 51, versículo 24 al 25. Isaías capítulo 2, también versículo 2. También, hermanos, la expresión, tenemos otra expresión ahí, como por ejemplo, dice que es un gran monte ardiendo con fuego. Esto estaría significando, hermanos, que un reino será, o un gran reino será trastornado, tal y como lo expresa allá Jeremías. Y esta sí me gustaría que me lo lea, por favor, algún hermano o hermana, lo que dice Jeremías capítulo 51, versículo 24 y versículo 25. Por favor, hermanos, me ayudan con esa lectura. Venme aquí, hermano. Gracias, hermano. Dice así: y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice el Señor. He aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice el Señor, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a monte quemado. Muy bien, gracias, hermano. ¿De qué reino está hablando ahí, hermanos?
Vamos a ver de qué reino está hablando. Jeremías 51. ¿Babilonia? De Babilonia, correcto, hermano. Está hablando de Babilonia. Está comparando y lo compara con un gran monte ardiendo con fuego. Entonces, en este sentido, tomando de base lo que dice el profeta Jeremías que leía nuestro hermano, entonces un gran monte ardiendo con fuego está significando en términos proféticos precisamente un gran reino que será trastornado, hermanos. Sería trastornado. Ahora, hay otro elemento ahí, por ejemplo, la mar. Está hablando del mar. Y el mar, hermanos, no es nada más ni nada menos que la reunión de las aguas, ¿verdad? Y, hermanos, tal y como lo dice allá Génesis capítulo 1, versículo 1, la reunión de las aguas, entonces se formó lo que es el mar. Ahora, pero aguas, ¿qué está representando aguas? Representa la Sagrada Escritura, en términos proféticos, dice que las aguas son naciones, pueblos, muchedumbres, gente, humanidad. Y así está escrito allá, hermanos, en la sentencia contra la gran ramera. Claramente, usted lo puede leer y Apocalipsis capítulo 17, versículo 5, así lo dice, hermanos, hablando de la sentencia de la gran ramera, y dice que agua significa eso, gente, muchedumbre, pueblos, naciones, eso significa agua. Entonces, hermanos, el que este gran monte ardiendo en fuego sea lanzado al mar y cause estragos en sus aguas, significa que este gran reino, este poderoso reino, al ser trastornado, afectará grandemente a la humanidad. Y solamente, hermanos, un gran reino, un gran poder, un gran gobierno, es el que puede afectar hasta la tercera parte de la humanidad. Fíjense que me llama mucho la atención esto porque incluso en Apocalipsis, hablando de Satanás y cómo se utiliza mucho este término de tercera parte, porque hablando de Satanás dice que con su cola, porque si alguien no sabía que el Satanás tiene cola, pues sépalo, tiene cola, porque dice que con su cola arrastra hasta la tercera parte de la humanidad o de la tierra. Y eso, pues, la cola, hermanos, en ese sentido son los falsos profetas. Pero lo que me llama la atención que la escritura en la profecía, en Apocalipsis, siempre está utilizando ese término de tercera parte. O sea, Dios nunca da a que se destruya a un 100% la humanidad. Entonces, al surgir este gran imperio, este imperio muy poderoso, hermanos, lo que va a suceder es que va a afectar a la tercera parte de la población mundial. Hermanos, quizás voy a sonar un poco conspirativo, no sé, ahí ustedes vean lo que voy a decir, ¿verdad? Pero hermanos, estamos ante las puertas y esto yo tengo más de 20 años de venir escuchando, hermanos, el nuevo orden mundial. Y estamos a las puertas de ello. De hecho, es un plan, hermanos, según lo que yo he investigado y he analizado, es algo que ya está en desarrollo. Hay una agenda de la ONU que se le ha denominado la Agenda 2030. Que prácticamente son 10 años para que se pueda cimentar, para que se pueda establecer el nuevo orden mundial o el nuevo régimen mundial. Y todos, hermanos, se va perfilando de una manera muy, muy perfecta, se va engranando absolutamente todo con esto de la tecnología, y cómo en algún momento, hermanos, aquella ciencia ficción, por ejemplo, Matrix, esas películas de Matrix ahora se están volviendo una realidad, de cómo la gente vive en la Matrix y no puede despertar de la Matrix porque nos tienen ahí dormidos, hermanos. Con tantas cosas que nos bombardean, como por ejemplo lo que les decía, hermanos, no sé si a ustedes les ha pasado eso, que de repente ustedes han platicado algo y de repente su teléfono le aparece algo de lo que usted acaba de decir.
Entonces, porque estamos, y la idea de todo esto de la tecnología, hermanos, es mantenernos controlados en todos los sentidos. Y todo se va perfilando de una manera que las mismas personas, porque están envueltas en su vanidad, no se dan cuenta o no nos damos cuenta, incluso la iglesia de Dios, a veces hasta estamos dormidos en esta situación, que no nos damos cuenta de todo el engranaje que se está dando para que se levante este nuevo régimen mundial. Y estamos tan entretenidos en las vanidades y en otras cosas que realmente pasamos desapercibido las cosas que son de verdadero interés, como lo son estos temas. Y por eso agradezco, hermanos, y felicito a los hermanos que están ahorita conectados y que estamos estudiando este tema, hermanos. Porque realmente cada día ya vamos a llegar a ese aspecto en el cual, pues, cada día está gustando menos el evangelio. Cada día la gente quiere saber menos o no quiere saber nada de lo que es la palabra de Dios, pero es porque todo esto se va perfilando de una manera en la que va a llegar un punto en que seremos como zombies, seremos como robots programados para la voluntad de cualquier régimen o de cualquier gobierno que vendrá. Entonces, ¿para qué sirve todo esto, hermanos? Decía en una oportunidad, hermano, no es lo mismo ver que viene la piedra y que me va a caer a que no vea de dónde me caiga. Entonces, de alguna manera, estos temas nos van a ayudar o nos ayudan para poder ir perfilando, ir viendo por dónde vienen las cosas y que seamos muy analíticos, muy estudiosos, muy cuidadosos en lo que es la palabra de Dios. Yo he insistido mucho en esto, hermanos, que como iglesia, y por eso felicito a la directiva de evangelismo, porque como iglesia estamos volviendo, y qué bueno, aunque solo es a nivel de Distrito 1, pero nos estamos interesando nuevamente en lo que es la profecía. Yo hace años, cuando conocí la iglesia, era un interés genuino de todo el mundo de querer conocer de la profecía. Ahora comenzamos a oír profecía y comenzamos a dormirnos. Nos comienza a dar sueño, nos comenzamos a aburrir. Cuando en otro tiempo, hermanos, esto era sabroso, era delicioso, el oír a muchos hermanos hablar de la profecía y había un despertar. Pero, hermanos, no tenemos culpa porque más adelante vamos a ver esto, hermano, que es parte de lo mismo. Pero bueno, volviendo al punto, hermanos, entonces es un reino grande, poderoso que se va a levantar. Por eso decía, si lo tomamos en el plano simbólico, este reino va a afectar, o este régimen va a afectar, hermanos, a la tercera parte de la humanidad. Ejerciendo, y yo podría, hermanos, porque todo, déjenme decirles, hermanos, que todo va a parar a la bestia. Toda cosa, todo régimen, todo gobierno va a parar a la bestia, porque ¿y por qué digo esto, hermanos? Porque resulta que en la historia bíblica, en la historia de la humanidad, solamente han existido 4 reinos o 4 imperios y no van a haber más, hermanos. Está el imperio babilónico, el imperio de los medos y persas, el imperio griego y el imperio romano. Y la escritura no nos habla de otro imperio más. Y ahora prácticamente estamos en la última fase del imperio del papado, hermanos, que prácticamente la imagen de la bestia está diciendo ahí Apocalipsis capítulo 13 que lo que hace la imagen ahora en día es que toda la humanidad adoren a la bestia original, que es el antiguo imperio romano. Entonces, pero todo, absolutamente todo va a parar, hermanos, a la bestia. Que de hecho cuando hablamos de bestia está significando eso también imperio. Bestia significa imperio. Y todo va a parar a la bestia, repito, de 7 cabezas y 10 cuernos. Así lo dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 8, hermano. Muy bien, entonces, el que sean afectados también los navíos, mire, tal vez le va a parecer peculiar lo que voy a decir en este momento. El que sea afectado los navíos, según esta profecía y esta segunda trompeta, significa que con este trastorno, el transporte, óigase bien, el transporte, el comercio se verán afectados al detenerse su medio de locomoción.
Ahorita tenemos una pequeña prueba, una pequeña seña, hermanos, del impacto económico que tiene que los grandes transportistas, las embarcaciones, estén varadas y nunca dan una explicación asertiva el por qué están retenidos los furgones en los que transportan la mercadería a todas las partes del mundo. Solo imagínense cuando este segundo toque de la trompeta suceda así, lógicamente habrá escasez y probablemente suceda en parte de lo que estamos viviendo ahora, el encarecimiento de los productos, que está exageradamente carísimo todo, y eso usted lo puede visualizar. Y esto, hermanos, quiero decirles, no es para preocuparlos, porque el interés de esto no es sino despertar nuestros ojos, pero el mundo y la sociedad no va a algo bueno, hermanos. Cada vez esto va a ir más tremendo, hermanos, más tremendo. Y hermanos, yo estudiaba, analizaba por ahí, hermanos, una información, y la idea, hermanos, e incluso de las pandemias, las epidemias, es precisamente, hermanos, de diezmar a la humanidad. Tiene que diezmarse, somos un poquito más de 7,000 millones de habitantes en el planeta, entonces la idea es reducirla por lo menos a 3,000 millones de habitantes. Entonces, ¿cuántos más tienen que morir? Y si usted nota algo, un detalle ahí, que mayormente los que están falleciendo son la gente adulta, porque la gente joven y los niños son los que son más fáciles de manipular, son más fáciles de controlar. Y a través de la tecnología ya no se diga. Entonces, repito, hermanos, vamos a algo así. Y tal y como dice el señalamiento de esta segunda trompeta, va a afectar incluso el comercio, se verá tremendamente afectado, el transporte. Imagínense, se dé un momento en que no haya transporte debido a la situación, debido a la, a cómo está la situación en el mundo, etcétera, etcétera. Bueno. Ahora, vamos al toque de la tercera trompeta, porque les dije que solamente vamos a ver 4, hermanos. Vamos a la tercera. El toque de la tercera trompeta, y dice de la siguiente manera, Apocalipsis capítulo 8, versículo 10 al 11. Y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una grande estrella ardiendo como una antorcha. Y cayó, nuevamente, hermanos, en la tercera parte de los ríos y en las fuentes de las aguas. Y el nombre de esta estrella se dice ajenjo, y la tercera parte de las aguas fue vuelta ajenjo. Y muchos hombres murieron por las aguas, porque fueron hechas amargas. Muy bien. Ahora estamos viendo entonces que el toque de la tercera trompeta cae del cielo. Mire, esto viene del cielo. Y cae precisamente una grande estrella ardiendo como una antorcha. Esa es la peculiaridad. Hermanos, por lógica entendemos que una estrella no puede caer del cielo a la tierra, si es muchísimo más grande que nuestro planeta. La planeta Tierra se queda así pequeñito ante semejante extensión de una estrella. Pero dice que esta estrella cae del cielo y aparte de eso viene ardiendo, o sea, viene quemándose esta estrella. Viene como una antorcha, dice, la cual cae en la tercera parte de los ríos y las fuentes de las aguas. Esta estrella, hermanos, tiene por nombre, o se dice que se llama ajenjo. Y al caer sobre las aguas, la tercera parte de ellas dice que se vuelven ajenjo, o sea, se hace amarga. Y muchos hombres mueren por estas aguas porque eran amargas. Ahora, si las consecuencias que trae el toque de esta tercera trompeta, hermanos, son literales, fueran literales, esto significaría entonces, hermanos, que un enorme meteorito caería en la tierra
o que un gran cometa, ¿verdad? Pasaría rozando ahí el planeta Tierra y que lo uno o lo otro, ya sea el cometa como el meteorito, despediría lógicamente gases, vapores venenosos, ¿verdad? O sustancias tóxicas, con lo cual pues contaminaría y envenenaría las aguas de nuestro planeta, causando lógicamente mortandad entre la humanidad que haga uso pues del agua, que es un elemento vital, ¿verdad? Ahora bien, más si las consecuencias aquí narradas, hermanos, fueran en un plano simbólico, y entonces se involucraría pues términos figurativos y entenderíamos lo siguiente, hermanos. ¿Qué significa? Por ejemplo, ahí tenemos estrella. ¿Qué está significando estrella, hermanos? ¿O qué representa? ¿Qué simboliza una estrella? Está simbolizando, hermanos, a un dignatario. No sé si ustedes ya han oído decir el determinado dignatario, representante, va a venir a nuestro país. Es decir, que es un personaje de un alto rango, es una persona muy importante, o es un líder. Entonces, esa estrella, hermanos, que cae de los cielos porque está en lo alto, ¿verdad? Por su fama, por su poder, por su dinero, entonces está en la posición de lo alto, de la fama. O podría ser también, hermanos, un líder religioso, porque así lo dice Daniel capítulo 12, versículo 3. Apocalipsis 1:20 también, hermanos, hace un paralelo de esto. Judas 13 también, hermanos, lo compara. Ahora, siendo en este caso, hermanos, una grande estrella, porque no es algo en particular, es una estrella enorme, entonces eso está significando que va a ser o bien un líder o un mandatario, hermanos, o un dignatario muy importante, muy poderoso, o un magnate, o como también puede ser también un reino, ¿verdad? Ahora, significa entonces que será un gran dignatario, como decía, o un líder, ¿verdad? Muy poderoso. Ahora, caer del cielo, ¿qué está significando esto, hermano? No significa caer literalmente de las alturas siderales, ¿verdad? ¡Pum! Que cae la estrella o la persona que viene de los cielos y va a caer, sino caer del lugar prominente o del poder en el que se encontraba. Por eso, cuando oímos, hermanos, por ejemplo, un cantante muy famoso, ¿verdad? Le dicen, por lo general le dicen, es una estrella, ¿verdad? La estrella del fútbol, la estrella musical, ¿verdad? Porque es una persona famosa, goza de estar en una posición alta por la fama, el cariño que la gente o los seguidores le tienen. Entonces, en este caso, si uno es un líder poderoso, es alguien que va a estar en una posición elevadísima, muy alta, es un poder o un líder, pero que de repente, hermanos, por permisión de Dios y por designio de Dios, al toque de esta tercera trompeta, ese poder o ese líder va a sucumbir. Y para apoyar, hermanos, lo que estoy diciendo, ustedes pueden leer lo que dice Isaías capítulo 14, versículo 12 al 15. Y si gusta, pues ahora una hermana me lee, por favor, Isaías capítulo 14, versículo 12 al 15. Por favor, me apoyen en esto, hermanos. Vamos a ver, una hermana, por favor, que me ayude con la lectura. Isaías 14, 12 al 15. Heme aquí, hermano, dice Gracias. así: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Muy bien, gracias, hermano. Entonces, si usted se fija, hermanos, ahí está hablando, de hecho, ahí específicamente está hablando de Nabucodonosor. Y así como él, hermanos, han habido hombres
muy poderosos en la historia, que han estado en la cúspide de su poder, pero que de repente han caído, hermanos, por permisión de Dios, ¿verdad? Ese poder o ese orgullo, esa arrogancia que ellos han tenido, pues de repente cae. Y para poder, hermanos, alimentar esto que estoy diciendo, ustedes pueden leer también lo que dice Lucas capítulo 10, versículos 17 y 18, hermanos. Ahora, pero ahí nos está mencionando también otro elemento, y ese elemento dice que es un río. Y un río, hermanos, es un caudal de agua que va corriendo. Y quiero decirles, hermanos, todo predicador de la iglesia de Dios es un caudal, es una fuente, es un río. En este momento, yo estoy siendo como un río, como una fuente, al compartir la palabra de Dios, al compartir este conocimiento con ustedes. Entonces, está representando, hermanos, simbolizando de esta manera. ¿Por qué razón? Por favor, alguien me lee lo que dice, y es un versículo muy conocido, Juan capítulo 7, versículo 38. Juan 7, 38. Por favor, alguien me lo lee. ¿Lo leo, hermano? Por favor, hermano. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Muy bien, gracias, hermano. El que cree en mí, como dice la Sagrada Escritura, ¿de qué va a pasar, hermanos? Correrán ríos de agua viva. Entonces, un predicador, hermano, se convierte, por eso decía, en una fuente, en un río que fluye, ¿verdad? Porque la palabra de Dios está en él. Entonces, en este caso, en este término, hermano, río es un caudal, ¿verdad? Y todo predicador se convierte en un río, se convierte en un caudal de agua. Ahora, luego está hablando también, hermano, de una fuente de agua. Una fuente de agua es un manantial, un lugar donde fluyen las aguas también. Y para los hijos de Dios, hermanos, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, es una fuente de agua viva. Así lo dice Jeremías capítulo 2, versículo 13. Y de hecho, hermanos, de hecho, sus siervos son fuentes de agua viva. Vamos a leer, hermanos, lo que dice Jeremías, si alguien me lo encuentra rápido también, hermanos. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jeremías capítulo 2, versículo 13, hermanos. ¿Me ayudan con esa lectura también? Aquí, hermanos. Aquí, hermano. Por favor, hermano. Dice así: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Muy bien, gracias, hermano. ¿Quién es la fuente de agua viva, hermanos? Según la explicación de Jeremías, hermanos. Es nuestro Señor, ¿verdad que sí? Y de hecho, hermanos, sus siervos también son fuentes de agua viva. Fíjense que así lo dice Juan capítulo 4. Lo vamos a leer ahí. Juan capítulo 4, búsquenlo ahí si pueden, hermanos. Y versículo 14. Juan 4, 14 dice de la siguiente manera. Juan 4:14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, hermanos, ahora, incluso esta es una de las conversaciones que tuvo Jesús allá con la mujer samaritana, y le dice que al final la samaritana le dice, entonces dame de beber de esa agua, porque Jesús le estaba predicando o le estaba explicando que del agua que él debe beber nunca más tendrá sed de la persona. Entonces, en ese término, hermanos, nosotros, sus seguidores, los siervos de él, usted, hermana, usted, hermano, se convierte o se ha convertido en una fuente de agua viva. ¿Por qué? Porque usted tiene el conocimiento de la palabra de Dios.
Ahora, eso está significando, entonces ya vimos los elementos que involucran el toque de esta tercera trompeta. Pero quiero explicar algo, hermanos. Hay también, y no sé si ustedes lo ven de esta manera también, hay ríos de agua no buena, es decir, agua mala. Porque así lo dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 15. Si gustan me lo leen, por favor, hermanos. Apocalipsis 12, 15. Dime aquí, hermano. Por favor, hermano. Dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Muy bien, gracias, hermano. Esta, hermanos, podemos ver, hermanos, que no es una fuente de agua buena, sino una fuente de agua mala. Entonces, hay ríos que no son de agua buena, según lo dice Apocalipsis. ¿Cuáles podrían ser, hermanos, esas fuentes o esos ríos que no fluyen agua buena, sino que es agua engañosa? Pues precisamente son todas aquellas doctrinas de hombre, son todas aquellas doctrinas engañosas, aguas que manejan incluso los obreros del maligno, tal y como lo dice allá en 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 y 4. Y Gálatas también lo está explicando, hermanos, en el capítulo 1, versículo 6 al 8. Aquellos que fluyen, aquellos malos obreros, aquellos malos predicadores, aquellas personas que fluye de ellos son fuente de agua, pero esa fuente de agua o esa agua, hermanos, es mala, es maligna, es engañosa, y son precisamente todas aquellas malas doctrinas, ¿verdad? Ahora, en un futuro, solamente 3 personajes, hermanos, estarán en el nivel de este, podría decirlo así, de este drama profético. ¿Y cuáles serían esos 3 personajes? Por ejemplo, el anticristo, el papado y el falso profeta. Entonces, cualquiera de ellos 3 cumplirían este calificativo, ¿verdad? En esta profecía. De los cuales, hermano, yo podría decir que lleva por nombre, yo, por ejemplo, de los cuales, yo de los 3 podría decir, hermanos, que es el papado. Por lo que les decía anteriormente, todo va a dar al papado. Al final, ellos han tenido que ver y tienen que ver absolutamente con todos. Mire, el papado, hermanos, son los causantes de las guerras, son los causantes del hambre, son el causante de la desnutrición, de los problemas sociales que hay en muchos países, de las guerras, como por ejemplo lo que sucedió, la ofensiva en nuestro país. Estuvieron involucrados ellos y de alguna manera siempre están involucrados en absolutamente todo. Por ejemplo, hermanos, no sé si ustedes ya han oído el tema del ecumenismo. Y es un tema, hermanos, que al principio el catolicismo no se metió, solamente estuvo el protestantismo. Ellos comenzaron a dar esos primeros pasos para poder unirse como iglesias y tener un mismo credo, una misma fe. Y al principio la Iglesia Católica se mantuvo en el margen, pero después se involucra y ellos toman el liderazgo hasta el día de hoy. Por eso es que el ecumenismo, hermanos, ahora es un gigante que va dando pasos, hermanos, enormes y que no nos estamos dando cuenta de todo lo que está pasando. Solo se pueden observar cuando somos muy analíticos, muy espirituales, podemos observar cómo espiritualmente está afectando a la humanidad en términos religiosos. Ahora, pero volviendo a este punto, volviendo a este tema, hermanos, decía entonces que hay fuentes de agua malas. Y los que entran en este perfil de agua mala, hermanos, decía que es el anticristo, el papado o el falso profeta. De los cuales, hermanos, se puede decir, tal y como lo dice la profecía, que lleva por nombre ajenjo. El ajenjo, fíjense que es un arbusto que mide aproximadamente unos 90 centímetros, tiene hojas pequeñas y es de un color verde claro.
Y se usa, hermanos, en términos medicinales o también en la industria lo utilizan muchísimo. Incluso viene a ser como una bebida alcohólica cuando se mezcla con especies aromáticas, viene a ser como una bebida alcohólica. Pero bueno, esto se ha constituido entonces un símbolo y por eso dice ahí que su nombre o el nombre de este poder o de este líder pues será ajenjo, porque él va a traer amargura a la humanidad. Entonces, va a ser algo penoso, algo doloroso, va a ser algo amargo, y la caída de algunos de estos personajes, hermanos, hará que las aguas, o sea, las doctrinas o las enseñanzas que se manejan se conviertan aún más amargas que como las manejan en la actualidad. Aguas amargas que darán muerte a los hombres. Mire, hermanos, desde hace ya muchos años yo he venido observando, incluso en el mundo religioso en nuestro país, si damos un vistazo a cómo está la religiosidad en nuestro país, nos vamos a dar cuenta de cómo hay miles de personas que desean morir al pecado, hermanos, pero no pueden. Y mueren, aparentemente mueren, porque sus falsos predicadores, sus falsos enseñadores con sus doctrinas de ajenjo, con sus doctrinas amargas, prácticamente lo llevan a una muerte. Y les dicen, bautícese en el nombre de Cristo y sus pecados van a ser perdonados. Y la gente piensa que está muriendo al pecado y que están siendo perdonados. Pero por ser parte de una doctrina que no es de Dios, pues lastimosamente no están muriendo o no están teniendo una muerte genuina, ¿verdad? Una muerte del viejo hombre. Entonces siguen siendo lo mismo. Ahora, pero analizando esto, hermanos, del toque de esta tercera trompeta, o más bien dicho, hermanos, del toque de la segunda trompeta que analizábamos, vimos que se profetizaba el trastorno del imperio de la bestia. Lógicamente, hermanos, bajo el toque de esta tercera trompeta se está anunciando la caída de su gobierno, o sea, la caída del papado, hermano. Yo no podría ponerlo en qué momento caerá, ¿verdad? O sucumbirá de una manera completa. De hecho, pues sabemos que el Imperio Romano ya hace muchos años pues cayó, pero ha quedado un nuevo régimen, un nuevo imperio, que es el que conocemos como el papado, y a través de la imagen de la bestia que nos habla Apocalipsis capítulo 13. Pero, hermanos, en la segunda trompeta vimos que cae entonces este imperio. Pero ahora, hermanos, lo estamos viendo acá que va a afectar aún mucho más aquellos que estamos predicando el verdadero evangelio, aquellos que somos una verdadera fuente de agua viva, de agua que es para vida eterna. Y cómo podemos ver en el medio, hermanos, hoy por hoy ya cómo la gente está buscando esas fuentes de agua que no son agua buena, pero que las personas creen. Incluso a nosotros como iglesia de Dios, hermanos, cada día se nos está haciendo más difícil la predicación del evangelio. La gente ya no quiere saber de la palabra de Dios, o ya no haya a qué creer o a quién creer, hermanos, debido a la cantidad, debido a cómo está el sectarismo, cómo están las religiones. Entonces, de alguna manera, el hombre, la mujer, el ser humano ya no quiere saber nada de religión. Y todo eso está, hermanos, afectando para que los verdaderos predicadores, el verdadero evangelio pueda ir abriendo camino, hermanos, para que la gente pueda recibir al verdadero Cristo, hermanos. Y se va a llegar un momento en el que esto será cada vez más difícil, hermanos. Si no, para muestra un botón, hermanos. ¿Cuántos sabemos? Quiero ver cuántos sabemos. Habemos 24 ahorita participantes. ¿Cuántos somos en el distrito 1, hermano? Si lo enfocamos al distrito 1.
cada vez hay menos interés, hermanos. Pero vaya usted a ver, hermanos, muchos hermanos viendo otros predicadores, escuchando otras filosofías, escuchando cómo grandes predicadores que aglomeran a 5,000, 10,000, 20,000 personas en un auditorio, en un estadio, y todo el mundo está atento, porque eso es lo que al final, hermanos, a la gente le gusta, y es un ajenjo amargo, hermanos, que están tragando, y hasta cierto punto es algo que los está embriagando. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 7, hablando de la sentencia de la gran ramera, dice que está dando a beber de la copa, del vino, del furor de su fornicación, y ha dado a beber a toda la humanidad, a la tercera parte de la humanidad. Y esto cada vez va siendo más difícil. Entonces, el que caiga, hermanos, este régimen o este líder, no sé, hermanos, realmente qué será, pero esto va a dar mayor apertura a que diferentes religiones, diferentes ideologías, y lo estamos viendo aún hasta dentro de nuestra iglesia, hermanos, cuántos jóvenes hay. Incluso yo me recuerdo hace años como la mayoría de predicadores, hermanos, eran adultos, eran mayores. Y ahora, hermanos, hay muchos jóvenes predicando. Y no digo que eso esté malo, hermanos, sí, es la nueva era, pero en medio de todo eso está trayendo también eh, mucha proliferación, si no se tiene cuidado, hermanos, de falsas doctrinas. Y aquel cuidado que se tenía, aquel celo espiritual que se tenía, poco a poco puede ir desapareciendo, hermanos. Pero todo esto es porque con la apertura, hermanos, incluso yo me recuerdo en aquel momento en el que se acuerdan ustedes incluso de la historia de Martín Lutero, hermanos, porque a partir de ahí se dio la proliferación de las diferentes religiones que ahora en día nosotros conocemos. Y esto va creciendo cada vez más y más, hermanos. Y si ahorita se abre una iglesia, a las dos casas está abierta otra iglesia, y sucesivamente, hermano. Y todos dicen enseñar la verdad. Entonces llega un punto en que la gente ya no haya que creer, ya no haya quien creer. Entonces, al haber caído, al caer, hermanos, en esta tercera trompeta, al caer ese poderoso, esa estrella que viene del cielo, entonces esto va a dar lugar más a que la sana doctrina, el verdadero evangelio, o las fuentes de agua que fluyen para vida eterna, cada vez vayan dando menos agua, hermanos, menos agua. Entonces, por eso hay que estar muy atento a todo esto. Bien, voy a la cuarta, hermanos, a la última, para dar ahí un pequeño espacio para los que tengan algunas preguntas. Vamos al toque de la cuarta trompeta. Y dice el cuarto ángel, estoy leyendo, hermanos, Apocalipsis capítulo 8, versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, de tal manera que se oscureció la tercera parte de ellas y no alumbraba la tercera parte del día, y lo mismo de la noche. En esta ocasión, hermanos, al ser tocada la cuarta trompeta, se dice que fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, y ya pues prácticamente tendríamos de día una tercera parte, sería afectada del día, igual la noche sería afectada. Trayendo como consecuencia entonces, hermanos, que la tercera parte de ellos va a oscurecer y no se alumbrará como lo tenemos ahora en día. Ahora, si las consecuencias, hermanos, del toque de esta cuarta trompeta, al ser tocada, pues esta cuarta trompeta fueran literales, o sean literales, entonces se oscurecerá la tercera parte del sol y la luna, así como la tercera parte de las estrellas. Pero ¿cómo, hermanos, cómo poder explicar que no alumbrarán la tercera parte del día y de la noche? A mí se me hace difícil explicarlo, hermanos, si lo tomamos en términos literales. Mas como llevamos, hermanos, una secuencia lógica de entendimiento simbólico, figurativo, aquí
aquí en este estudio, hermanos, vamos a entender entonces también lo siguiente, que bajo el tercer toque de la... Voy a hacer una pequeña recapitulación para que caigamos a la cuarta trompeta. Bajo el toque de la primera trompeta es profetizado el abatimiento, hermanos, la altivez y el orgullo de los hombres soberbios que cada vez estamos viendo más, hermanos, como la soberbia y la arrogancia son elementos que no dan lugar a la adoración a Dios, sino al contrario, alejan a las personas de Dios, así como la humillación a la gloria pasajera de la humanidad. Ahora, bajo el toque de la segunda trompeta, hermanos, es anunciado el trastorno del imperio de la bestia. Y bajo el toque de la tercera trompeta es predicha la caída del gobierno de la bestia, o sea, el papado. Ahora, podemos entender, hermanos, que bajo el toque de esta cuarta trompeta se están declarando las consecuencias de la caída del gobierno papal. El sol dice que será oscurecido en una tercera parte, así como la luna y también las estrellas. Ahora, ¿pero qué está significando esto, hermanos? El sol, hermanos, es la palabra de Dios. Es la representación del Señor. El salmista escribió, hermanos, claramente y dijo, porque sol y escudo es Jehová. Así lo dice Salmo 84:11. Porque sol y escudo es Jehová. El mismo Jesús también dijo que él era la luz del mundo. Así lo dice Juan, capítulo 8, versículo 12. Y la luna, hermanos, ¿qué está significando? Si el sol es Dios o es nuestro Señor Jesucristo, entonces la luna, en un sentido, hermanos, deductivo, podemos decir que es la iglesia, hermanos. Pues como la luna no tiene, por lógica, ¿verdad? La luna literal no tiene luz propia, sino que depende de la luz del sol. Así también la iglesia, hermanos, depende de la luz que es nuestro Dios o que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la iglesia es el reflejo de nuestro Dios o de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Jesús había dicho, hermanos, yo soy la luz del mundo, mas después dice a los suyos, hermanos, vosotros sois la luz del mundo. Ahí está escrito en Mateo 5:14. Y la iglesia habrá entonces, hermanos, de reflejar la luz que recibe del Señor como la luz que recibe de la luna, el sol. Esto es en razón, hermanos, a que la luz es la representación de la palabra de Dios. ¿Por qué? Hay un salmo muy conocido, hermanos. Vamos a ver, el Salmo 119:105. ¿Cómo dice, hermanos? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, al final, la luz, hermanos, es la palabra de Dios, que es la que nos ilumina. Y el Señor dijo, hermanos, a los suyos, por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo 28:19 y 20. Entonces, hermanos, las estrellas en este caso, en este toque de la cuarta trompeta, representan a los líderes, representa a los maestros, representa a los pastores de las iglesias. Y el profeta Daniel, hermanos, escribió las siguientes palabras y él dijo en Daniel capítulo 12, versículo 3, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces se está comparando entonces acá el profeta Daniel, hermanos, que todos los que somos entendidos en la palabra de nuestro Dios somos como una luz en el firmamento. Y los que enseñamos la justicia
a la gente, a las multitudes, somos como las estrellas a la perpetua eternidad. ¿De acuerdo? Entonces eso representa, decía entonces las estrellas, representa a los líderes, a los maestros, a los pastores de la iglesia. El Señor, hermanos, declarando allá el misterio de las 7 estrellas que tenía en su diestra cuando Juan lo contempló allá en la visión, él dijo lo siguiente, hermanos, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, él dijo, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, las estrellas, hermanos, representan a los ángeles o a los pastores de las iglesias. Muy bien. Teniendo en cuenta todo esto, entonces, hermanos, sobre lo que representa el sol, que ya dijimos que es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, la luna y las estrellas, podemos definir que es la iglesia, los predicadores, los líderes. Entonces podemos deducir, hermanos, que el toque de la 4ª trompeta, que la 3ª parte de la luz solar no será emitida. Lo que significa, hermanos, que la doctrina cristiana será afectada. Pues la luna, o sea, hermanos, la iglesia, así como las estrellas, o sea, todo predicador, hermanos, serán impedidos en 1/3 de actividad. Para cumplir su misión, esto como las acciones de la caída de la estrella llamada Ajenjo, ¿verdad? Que anunció el toque de la 3ª trompeta. Entonces, ¿qué quiero dar a entender con esto, hermanos? Con la 4ª trompeta. Llegará un momento, hermanos, en que seremos, con este 4º toque de la trompeta, la humanidad será, por designio de Dios, por permisión de Dios, será afectada en el sentido de que el evangelio será menos predicado, que nos veremos afectados, los predicadores, la iglesia de Dios se verá afectada para poder predicar la palabra de nuestro Dios, y esto va a llevar a que en el mundo, en la humanidad, haya mayor ignorancia, haya mayor condenación. Y esto precisamente va a ser para castigar a la humanidad. Y solo los que estemos despiertos, que nos convirtamos en verdaderas fuentes que fluyen para vida eterna, y los que estemos alumbrando porque recibimos la luz de Cristo, somos los que vamos a sobrevivir, hermanos, que vamos a persistir guardando la palabra de nuestro Dios. De ahí toda la humanidad en este sentido, por lo menos la 3ª parte de los moradores dice que serán afectados en gran manera. Ahora, solamente quiero dar una pequeña introducción, hermanos, al toque de las 3 últimas trompetas, que lo vamos a ver en otra ocasión. Como introducción, hermanos, de la 5ª, de la 6ª y de la 7ª trompeta, Juan nos informa de lo que ve y oye después de haber escuchado el toque de la 4ª trompeta. Y él mira y escucha lo siguiente en Apocalipsis 8:13. Y dice, y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo en alta voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra, por razón de las otras voces de trompeta de los 3 ángeles que han de tocar. Ahora, vemos que Juan está viendo un ángel que vuela por en medio del cielo diciendo en alta voz y profiriéndose en grito lastimero, ay, ay, ay. Es decir, expresando 3 ayes, hermanos, de dolor por los que moran en la tierra, por la razón de los toques de las 3 últimas trompetas. Sí, hermanos. Y estos 3 ayes, hermanos, de dolor son el anuncio de acontecimientos terribles y espantosos que habrán de
suceder, que habrán de acaecer en el futuro, en el futuro. La quinta trompeta, hermanos, es el primer ay. La sexta trompeta es el segundo ay. Y la séptima trompeta será el tercer ay. Entonces viene algo mucho más difícil para la humanidad en términos religiosos, hermanos, en términos de oscuridad para la humanidad, porque todo esto está trayendo, hermanos, en la sociedad, en la humanidad, más dolor, desolación a causa de todo esto, pero el Señor, enfocando, hermanos, el toque de la trompeta en el día de la ira de Dios, y porque el hombre cada día quiere conocer menos de Dios o reconocer a Dios, entonces vendrá un momento que el Señor va a ir limitando para castigar a la humanidad. Y por eso, hermanos, no debemos de, sí quizás entristecernos, pero de alguna manera alentarnos y no desanimarnos, el por qué a veces quizás vemos a nuestra iglesia desanimada, desalentada, porque es parte, hermanos, de la profecía. Lo que sí debemos de procurar es cada día, hermanos, alimentar a la iglesia del verdadero evangelio, impulsarnos unos a otros a seguir adelante y cuidando la doctrina genuina de nuestro Dios y convirtiéndonos en verdaderas fuentes de vida eterna, ¿verdad? Llevando el evangelio de nuestro Dios. Felicito, hermanos, nuevamente a todos los que han estado, hermanos, muy pendientes de esta transmisión y dejo el espacio a nuestros hermanos si hubiesen alguna pregunta, o si no, pues me la guardan para cuando finalicemos el tema. Pero si hay ahorita, pues bienvenido, y entre todos, si no puedo, pues entre todos podemos darle respuesta a las interrogantes que tengo. Dejo el espacio a mis hermanos de la directiva. Hermanos, ya nuestro hermano decía, ¿verdad? Si hay alguna pregunta o algo, pueden hacerlo en este momento. Mensaje, sin lugar a dudas, desde que el hermano comenzó a hablar, se enciende, ¿verdad? La alarma, nos despierta del letargo en el que podemos haber caído. Y en lo personal me maravillo, hermano, de ver cómo el Espíritu de nuestro Dios guía a nuestros hermanos que nos comparten la palabra, porque en la sesión pasada vimos el de la mujer vestida de sol y vimos un poquito de los temas que ahora el hermano también viene y nos confirma, ¿verdad? Lo que ya nos habían dicho anteriormente. Entonces es maravilloso cómo viene todo bien vinculado, probando que es el Espíritu de nuestro Dios el que nos está guiando. Pues vamos a programar desde ya la siguiente sesión con el hermano para poder concluir con las otras tres trompetas que nos faltan, ¿verdad? Y bueno, y ver en qué concluye también el séptimo sello. Estaríamos programando esta sesión para el próximo 2 de julio, si el Señor así nos lo permite. Y el 2 de julio, pues estaríamos invitando a nuestro hermano Vladimir Rosa para que podamos concluir este tema. Así es que no sé si hay algún hermano que quisiera expresar algo más, y si no, pues vamos a dar por cerrado, hermano Jonathan. No sé si hay algo más que querramos comentar. Hermana, pues por el momento creo que mis hermanos han quedado satisfechos, ¿verdad? Gracias a todos, ¿verdad? Por hacer el tiempo y por estar acá conectados. Sabemos de que no es fácil, ¿verdad? El venir de un día de reposo, ¿verdad? Que pasamos en la iglesia y venimos muchas veces cansados, ¿verdad? Algunos, ¿verdad? Pero creo que todos los que estamos acá ponemos de la voluntad también para poder acercarnos, ¿verdad? A conocer más, tener esa hambre espiritual y poder seguir conociendo más. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes y pues les hacemos la invitación desde ya que no se vayan a perder el próximo, ¿verdad? La próxima reunión. Ya nuestra hermana Reina Merino decía, ¿verdad? No vayan a conectarse el otro sábado porque no vamos a estar, ¿verdad? No va a estar habilitado el enlace. Así que quedamos pendientes con esa reunión y a mi hermano, ¿verdad? Vladimir, muchas gracias por ese gran esfuerzo que ha hecho y el poder alimentarnos, ¿verdad? A nosotros de ese pan espiritual.
Creo que si no hay muchos más comentarios, no veo más, ¿verdad? Así que vamos a ir dando por finalizado. No sé si mi hermana Reina tendrá que agregar algo más. Sí, nada más, hermano, comentarles que gracias a nuestro hermano Herbert Blanco, que nos ha estado apoyando en transmitir también esta predicación vía YouTube. En el grupo del seminario estamos, ya hemos publicado el link para que ustedes puedan compartirlo con sus amigos o familiares, para que puedan verlo directamente de YouTube de una forma menos pesada que Zoom. Así es que ahí creo que vamos a trasladar ya las palabras a nuestro hermano Vladimir, ¿verdad? Para que pueda despedirnos en palabra de oración y nos da la bendición para poder dar por clausurada la sesión de hoy. Y bueno, en oración por todos los enfermos, hermano Vladimir, que hermano José Cabrera está enfermo él y también su familia. Así es que oramos al final, ahorita no sé si tiene palabras de cierre usted, hermano Vladimir. Sí, hermana, gracias en primer lugar por pensar en estos temas, hermanos, y por darme este privilegio, por pensar en mí. Realmente, hermanos, no son temas tan fáciles de entender o de digerir también. E incluso para muchas personas estos temas parecen como algo fantástico, como algo irreal, pero quiero decirles que es parte de lo mismo que adormecimiento que se está viviendo en el mundo entero, en el mundo religioso, que pensamos, no, eso no es así, no puede ser así, y la verdad que es parte de lo mismo, hermanos. No me extraña que en un determinado momento pues se pueda pensar de esa manera, hermanos. Eh, el Señor claramente en su palabra dice, hermanos, que viene por una manada pequeña. La iglesia de Dios no es una iglesia de multitudes, sino por una pequeña manada. Aún, aún así, hermanos, siendo una pequeña manada, vamos a ser miles y vamos a ser millones, porque recuérdense que hay muchos hermanos que han ido, que ya no están con nosotros, pero han muerto con esa fe genuina y un día pues se van a levantar. Ojalá que nosotros podamos estar ahí también para cuando Cristo venga, hermanos. Y me llama la atención, hermanos, que se va a estudiar también el Armagedón, pues precisamente la sexta trompeta tiene que ver, hermanos, con eso también. Entonces, quizás ahí daríamos secuencia, hermanos, de eso. Y hasta dónde, hermanos, nos está perfilando la profecía, a que nos preparemos, que estemos apercibidos, que dejemos ya de estar entretenidos, hermanos, en las vanidades de este mundo. Y nuevamente, hermanos, decirles, pues, gracias y gracias a todos por estar ahí pendientes, ¿verdad? Y haber escuchado de este mensaje. Si Dios lo permite, pues el 2 de julio. Quiero decirle, hermanos, cuando dicen, hermano ha hecho esfuerzo, realmente para mí ahora ha sido un día bastante duro, bastante difícil, porque he estado un poco mal de salud. Sin embargo, Dios me ha permitido haber desarrollado por lo menos esta primera parte del tema y el tema que estuve dando también en la página de la iglesia. Dios es el que da la fuerza. Muy bien, ahora vamos a orar, hermanos, para pedir por los hermanos que están con dificultad de salud y para pedir la bendición y la finalización de este estudio. Acompáñenme, hermanos, vamos a orar. Inclinen ahí su rostro donde están. Poderoso Dios y Padre, muchísimas gracias te damos, Santo Dios, por habernos permitido estar en este espacio, porque tu gracia divina cada día nos abraza y nos da el conocimiento para poder estar apercibidos. Solamente te pedimos, Señor, que cada día tú nos puedas ayudar, nos puedas ir formando, nos puedas ir, Señor, transformando, como dice tu misma palabra, que vayamos como la luz de la aurora hasta que se llegue el día perfecto, hasta que lleguemos al momento de la estatura de aquel varón perfecto que es tu Hijo Jesucristo. Permítenos alcanzar, Señor, esa estatura cuando tú envíes a tu Hijo muy amado y poder ser parte de esas grandes promesas y bendiciones que tú tienes para tu iglesia, para tu pueblo, para los que perseveremos, para los que lleguemos hasta el final. Pero mientras tanto, mi Señor, te suplico que nos puedas ayudar a todos,
sobre todo aquellos que se ven abatidos por las diferentes enfermedades. Estamos ante una situación en la que enfermamos de una cosa, de otra, y ya incluso no sabemos de qué enfermamos. Ahí está tu hijo o el hermano de tu hijo que está en un hospital, Señor. Yo tengo la plena convicción que tú le sacarás con bien, que tú le levantarás por la fe, por lo que tu hijo que ha solicitado, pues cree en ti. Vas a sacar con bien a este hombre, al hermano de tu hijo que está en ese hospital. Mi hermano José Cabrera, Señor, yo tengo la convicción también y con la fe en unidad en este momento, sabemos que tú visitarás a tu hijo en este instante y pronto será levantado, mi Señor, de la condición, de la situación en que tu hijo Cabrera se encuentra. Y así como él, hay muchos hermanos que están con diferentes padecimientos, para lo cual, Señor, los ponemos en tus manos de amor, para que tú puedas acercarte y des ese toque especial y particular y asombrarnos de la manera en la que tú, Señor, tocas y nos libras, nos sanas. Padre, yo sé que así será, que tú levantarás a todos tus hijos que están con dificultad. Sigue bendiciendo, Señor, este ministerio y a esta directiva que ha propuesto este proyecto de temas y otros proyectos que están ayudando mucho a la edificación de tu iglesia. Bendice a todos los que estuvieron también atentos por nombres, Señor, ayúdales, bendíceles, aumenta su fe y que sean fuentes de predicación y de bendición para todos los que estén a su alrededor. Gracias, Padre bueno, te pedimos nos des una noche tranquila y que podamos iniciar el primer día de la semana con toda tranquilidad y en el amanecer, Señor, podamos sentirnos totalmente bien, totalmente descansados. Y que esta semana, Señor, proclamo que sea una semana de mucho más bendición para todos tus hijos. Pues te lo suplicamos en el nombre poderoso de tu Hijo muy amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, comparto, hermanos, la bendición. Recibamos, por favor, la bendición de nuestro Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Paz, estimados hermanos. Paz, hermanos, que tengan linda noche. Paz a todos, cuídense.